buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Nosotros somos los encargados de Trading Kiwi y en esta ocasión, en el video de hoy, vamos a estar explicándoles, enumerándoles y desarrollándoles algunas de las noticias más relevantes en el tema económico y comercial de Nueva Zelanda. Esperemos que con estas noticias ustedes puedan tener una recopilación de cómo está el panorama del país, de qué está pasando actualmente en el país, qué políticas están adoptando, y con esto ustedes puedan tener un conocimiento más amplio sin necesidad de tener que recurrir a leer las noticias, simplemente escucharlas y poner atención para que lean y para que escuchen todo lo que nosotros vamos a comentarles. Así que comencemos ya con la primera noticia. Meli, si quieres nos comentamos un poquito de lo que trata tu noticia. Muchas gracias, compañero. Bueno, como dijo el compañero anteriormente, a la hora que se viene la noticia, les vamos a comentar un poco. La noticia en la que vamos a desarrollar es de Waste Solutions should win from the direct agreement to which both Brexit Britain. Esa noticia fue publicada el 6 de julio del 2021, que lo que nos quiere decir es que debería ganar Nueva Zelanda de su acuerdo comercial con el Reino Unido posteriormente al Brexit. Primeramente, el país de Australia fue la primera en firmar un acuerdo libre de comercio en el TLC con el Reino Unido, pero Nueva Zelanda no se quiere quedar atrás. ¿Con qué voy con esto? Que cuando la posición del Partido Nacional se apresuró a criticar al gobierno laborista por ser demasiado lento con el acuerdo posteriormente al del Reino Unido, la ministra llegó y dijo no, Nueva Zelanda lo que quiere es calidad sobre esa velocidad. Entonces, la importancia del acuerdo con Australia ha basado en que se ha minimizado y esa agencia se califique en la crediticia del Moody's, que dijo que el impacto económico del acuerdo comercial es algo insignificante, y otros han argumentado que el acuerdo se trata más de que demuestre la soberanía posteriormente al Brexit que de una ganancia económica. Pero sin embargo, no se puede negar que Gran Bretaña necesita diversificar sus mercados para compensar los impactos económicos negativos del Brexit. Pero ello, Nueva Zelanda también desea hacer crecer el comercio después de que hubo interrupciones por medio de la pandemia del COVID-19 y diversificar sus mercados comerciales más allá que China. Con un acuerdo que se espera que sea certificado para agosto, y las grandes preguntas que se hacen en los países son: ¿qué espera Nueva Zelanda y qué se considera que había guiar las negociaciones? Mucho ha cambiado desde que Gran Bretaña se unió al antiguo mercado común europeo y cortó los hilos del delantal colonial. Pero Nueva Zelanda es un país diferente actualmente y puede llegar hasta hacer acuerdos en sus propios términos con China. Ok, Meli, muy interesante tu noticia. La verdad es que, viendo el panorama económico tanto de Gran Bretaña como de Nueva Zelanda, enfocamos primeramente en Gran Bretaña, un país que acaba de salir Inglaterra, digamos, un país que acaba de salir de la Unión Europea con todo el tema del Brexit. La desunión de Gran Bretaña con la Unión Europea ha provocado que este país, ande en busca de nuevos tratados comerciales que nulifiquen el efecto negativo que tuvo haber salido de la Unión Europea, debido a que ya se perdieron todas esas oportunidades con otros mercados europeos, incluso con algunos tratados comerciales que había firmado en conjunto con la Unión Europea, como por ejemplo, cuando tomamos en cuenta el tratado comercial entre Centroamérica y Panamá y la Unión Europea, etc. Entonces, Gran Bretaña lo que está haciendo básicamente es afianzar lazos económicos con otros países. Tenemos que está buscando lazos económicos con lo que alguna vez fue una colonia de Gran Bretaña, cual es Nueva Zelanda. Tienen un idioma en común. Hay muchas personas de origen británico en Nueva Zelanda, por lo tanto tienen ciertos puntos culturales favorables, pero no tenemos que obviar que Nueva Zelanda ya tiene muchos tratados comerciales con otras potencias económicas. Tiene China, tiene Australia, Japón, y para Gran Bretaña no va a ser difícil, no va a ser fácil convencer a Nueva Zelanda. Sin embargo, tenemos que el Partido Laborista ha tenido el Partido Laborista de Gran Bretaña ha tenido, de Nueva Zelanda ha tenido una posición bastante favorable al tratado. Sin embargo, hay que ver temas como, por ejemplo, las tarifas arancelarias
Gran Bretaña sin duda tendría que negociar bien eso y demostrar que su actitud para rebajar las tarifas arancelarias que actualmente se le imponen a productos neozelandeses sea apta para que Nueva Zelanda tenga también las de ganar en una opción ganar-ganar en este tipo de acuerdos. Entonces, bueno, sigamos ya con la otra noticia, la noticia de Marianne. Marianne, ¿de qué trata tu noticia? La siguiente noticia fue sacada del periódico Global Times. Esta noticia habla sobre el crecimiento del comercio de Nueva Zelanda con China y lo que debería reflexionar Australia sobre este crecimiento. La noticia nos habla sobre el nuevo récord de exportaciones que tuvo Nueva Zelanda con China, ya que para el junio del 2021, de este año, el país asiático recibió de Nueva Zelanda un 32% de las exportaciones totales. Y gran parte de las mercancías que este país recibió eran productos lácteos, troncos y carne. Y también habla sobre las tensiones que tiene el país vecino, en este caso Australia, con China, que estas traspasan los meses, siguen aumentando. El comercio australiano con China en todas las industrias se ha ido desplomando hasta llegar a un 40% en lo que son, por ejemplo, los productos como carbón térmico. Además de esto, se muestra una tendencia diferente entre Nueva Zelanda y Australia con respecto a China, y las principales razones son que Australia y Nueva Zelanda tienen un entendimiento diferente en su posición con la comunidad internacional. Otra razón sería que tienen diferentes prioridades estratégicas e intereses nacionales. Y por última razón también está que tienen diferentes actitudes hacia su competencia con Estados Unidos en el comercio internacional. Por otro lado, Australia todavía depende de lo que es el aumento de los precios internacionales del mineral y del hierro, y han seguido permitiendo que las relaciones entre China y Australia lo deterioren. Incluso Australia intenta persuadir a Nueva Zelanda para que trabaje con ellos y no con China, y salvaguardar conjuntamente las relaciones con Estados Unidos en la región de Asia y el Pacífico. Esta noticia es cuanto menos curiosa porque tenemos varios puntos interesantes. Por ejemplo, primero, las tensiones entre China y Australia. Últimamente ambos países han tenido muchos roces ahí políticos que han tergiversado las relaciones entre ambos países. Y bueno, Nueva Zelanda se aprovecha de este tipo de cosas para afianzar su posición económica y su comercialización que tienen entre China y el país y Nueva Zelanda. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente un conflicto de intereses entre todos los países, Nueva Zelanda, Australia, China, incluso Estados Unidos, porque bueno, tenemos la potencia en crecimiento que es China, este país que ha estado últimamente teniendo muchísimo impacto político, social, económico en su orbe, y no solo en su orbe, sino también en todo el mundo. Y por otro lado tenemos también Estados Unidos, que también es un país que ha intentado afianzar y mantener esas relaciones comerciales y políticas y económicas que ha tenido con esos países en el Pacífico y en Oceanía, digamos, como son las grandes potencias de Nueva Zelanda, bueno, los grandes países desarrollados de Oceanía como Nueva Zelanda y Australia. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es un conflicto de intereses entre ambos países, entre todos los países, y Nueva Zelanda se está aprovechando de esto, y bueno, a Australia tampoco no le conviene perder un socio económico tergiversar sus relaciones no solo con China, sino también con Nueva Zelanda, y por lo tanto también vemos cómo Australia se mantiene como intentando que Nueva Zelanda se decante por irse más con China que con ellos. Bueno, entonces ya comencemos con la otra noticia, la tercera noticia, que nos va a hablar Caro un poquito de qué trata esa noticia. Entonces, Caro, si quieres te doy la palabra para que comiences. Gracias, José. Bueno, esta siguiente noticia
Trata de que Nueva Zelanda presenta un subsidio de $8.600 para vehículos eléctricos para reducir emisiones. El gobierno de Nueva Zelanda está introduciendo subsidios para hacer que los vehículos eléctricos sean miles de dólares más baratos y que los nuevos autos de gasolina y diésel sean más caros, mientras el país intenta hacer la transición a una flota de libre de emisiones. Los cambios siguen las recomendaciones de la Comisión del Clima de Nueva Zelanda, que establecen los cambios radicales necesarios para acercar al país a sus objetivos de emisiones. Ahora el transporte está representado casi con el 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero de larga duración en Aotearoa. Y la semana pasada, la Comisión del Clima estableció nuevos puntos de referencia para que el país transforme la comisión de su flota. Hay un plan también recomendado por la Comisión que incluía prohibir las importaciones de automóviles de gasolina y diésel para el 2032 y que el transporte por carretera se descarbonizara, casi así por completo para el 2050. Debemos tener en cuenta que también el tener un vehículo eléctrico representa varias ventajas y desventajas. Algunas ventajas es que respetan el medio ambiente, es una contaminación menos, son poco ruidosos, son más baratos y la póliza de un seguro eléctrico, la póliza de un carro eléctrico es aún más barata. Las desventajas es que tienen poca autonomía, red de puntos de recarga inadecuada, menos potencia en la conducción y alto precio en las baterías. En conclusión para esta noticia, en resumen es que a pesar de las ventajas e inconvenientes de los coches eléctricos, a día de hoy siguen siendo una de las mejores opciones del mercado como alternativa, con mayor perspectiva hacia un futuro. Ok, esta noticia la verdad es que es muy prometedora para el futuro, sin embargo se presta para muchos análisis. Vemos, por ejemplo, algunas personas pueden creer o pueden pensar, y están en su total derecho, de que un subsidio para los vehículos eléctricos es una muy buena noticia, es decir, es bueno para cambiar su flotilla a una flotilla completamente eléctrica, que es lo que se plantea en Nueva Zelanda. Otras personas también pueden creer que, bueno, este subsidio no es un subsidio que salga de la nada, se tiene que pagar, y con algo se tiene que pagar con el bolsillo de los ciudadanos neozelandeses. Entonces, aquí tenemos varios puntos, varias aristas que analizar. Nueva Zelanda también no solo piensa dar un subsidio a los vehículos eléctricos, sino también castigar a los vehículos, a las personas que tienen vehículos de combustibles fósiles. Y no solo pensemos que, bueno, los vehículos eléctricos, a pesar de ser una prometedora alternativa para el futuro, se tienen que ir o tener un tipo de plan para que las personas lo vayan adquiriendo, no simplemente obligar a las personas a desechar su vehículo de combustibles fósiles para irse con un vehículo eléctrico. Entonces, además, tomamos el ejemplo de que Nueva Zelanda es un país que se basa gran parte de su economía en la agricultura, ¿verdad? Y para los agricultores, para ese tipo de personas que normalmente son son mucho más modestos en su economía, ellos no les sale tan rentable adquirir un vehículo eléctrico. Primero, por el tipo de trabajo que se dedican. Segundo, es mucho más rentable tener un vehículo de combustible fósil para el tipo de trabajo que ellos tienen y, bueno, que lo castiguen el gobierno con mayores, con mayores tasas o que paguen más por tener combustibles fósiles, vehículos de combustibles fósiles, a veces puede ser negativo. Entonces, bueno, Nueva Zelanda va bien encaminado en el sentido de que sí, es muy importante que se dé un cambio de los combustibles fósiles a los combustibles eléctricos, pero este cambio tiene que ser gradual y no tiene que ser impuesto, tiene que ser algo natural. Y bueno, también tomemos en cuenta que Nueva Zelanda no es tan imposible por el hecho de que Nueva Zelanda es un país que la renta per cápita es muy alta
Y bueno, tal vez en un futuro sí se vea que la flotilla cambie completamente de vehículos de combustible fósiles a vehículos combustibles eléctricos. Sin embargo, no siento que la mejor idea sea esta de subsidiarlos y castigar el bolsillo de los que tienen vehículos de combustibles fósiles. Por último, tenemos esta noticia. La noticia fue rescatada del Newsroom y se titula New Zealand Economy in the World's Strongest Position to Recover from Pandemic. Básicamente, esta noticia es un informe o recopila un informe global realizado por Ernst & Young, esta compañía multinacional que se encarga de realizar servicios de auditoría, de contabilidad, de finanzas y la noticia básicamente nos habla de que Nueva Zelanda ya no puede depender de la inmigración para aumentar el gasto en la economía. Recordemos que Nueva Zelanda ha sido un país que se ha mantenido muy constante a la hora de recibir inmigrantes. Podemos remontarnos a muchos años atrás, por ejemplo, 1840, 1870, cuando Nueva Zelanda recogía por primera vez estas políticas de admitir muchas olas de inmigrantes, incluso años más recientes, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Nueva Zelanda se destacó por sus políticas de acoger refugiados o personas en problemas debido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que dice el informe es que, bueno, por ahora, Nueva Zelanda se ubica en la posición número 1 en la lucha mundial contra los impactos económicos y de salud negativos por la pandemia. Un nuevo índice económico global, el COVID-19, que toma en cuenta el crecimiento del PIB y el empleo, la solidez de los balances de los hogares, el gobierno, los bancos centrales, las empresas no financieras, las instituciones financieras y todas esas áreas, ubica a Nueva Zelanda entre los primeros 6 mejores países. Entonces ya tenemos, con todos esos datos, tenemos que Nueva Zelanda tiene una muy buena perspectiva en su recuperación, en su recuperación debido a la pandemia y los problemas económicos. Aquí tenemos un gráfico de dispersión donde el 100, el punto medio, el 100, quiere decir que entre más acerca esté una economía a este punto medio de 100, significa que tiene un desempeño económico promedio. Si se aleja del 100 y se va hacia el sector de la izquierda, es que su rendimiento es inferior al del resto de los países, y si se va del 100 a la derecha es que su rendimiento es superior al resto de los países. Nueva Zelanda está aquí en el cuadrante superior derecho, y esto significa que Nueva Zelanda ha tenido un comportamiento muy superior al resto de los países, tanto en políticas económicas como en políticas de salubridad. Entonces Nueva Zelanda está ubicado en el ranking número 1 en cuanto a salubridad, tiene ranking número 3 en cuanto al crecimiento de su PIB, ranking número 1 en cuanto a empleabilidad. Por lo tanto, vemos que Nueva Zelanda tiene una perspectiva económica muy buena, muy favorable. Sin embargo, lo que también nos viene a decir este informe económico es que Nueva Zelanda no se puede confiar. Veamos, por ejemplo, este otro gráfico donde muestra el crecimiento en la velocidad de vacunación en estos países. Tenemos países como Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Aquí en esta línea de abajo, esta línea negra, podemos observar el crecimiento que ha tenido Nueva Zelanda, un crecimiento bastante lento si lo comparamos con países de la región, como por ejemplo Australia, o países que están todavía más países también vecinos, como por ejemplo Japón y Corea del Sur, que son países que se encuentran relativamente cerca a Nueva Zelanda. Entonces, en comparación a la región, digamos que de Oceanía y el Pacífico, tenemos que Nueva Zelanda ha sido la que ha tenido un crecimiento menor, ¿verdad? Y ya no lo comparemos con países mucho más alejados y también países desarrollados como por ejemplo Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, que su velocidad de la vacunación ha sido muy superior a la de Nueva Zelanda. ¿Qué nos viene a decir esto? Bueno, que esta lenta vacunación dificulta que Nueva Zelanda mantenga su sólida posición económica a través del tiempo. Y no solo eso, sino también tomemos, por ejemplo, los cierres internacionales en las fronteras. Esto es
particularmente negativo debido a la dependencia histórica que ha tenido Nueva Zelanda en los mercados laborales internacionales para abordar la escasez de habilidad a corto plazo. Es decir, Nueva Zelanda siempre ha tenido esta dependencia de la inmigración, de atraer cerebros del extranjero para mejorar su perspectiva a corto plazo con sus habilidades. Sin embargo, esta cierre en las fronteras ha atenuado estas políticas de Nueva Zelanda de atraer capital extranjero o capital, digamos que humano extranjero para suprimir sus necesidades a corto plazo. La inmigración ha proporcionado como un tipo de fiebre del oro para Nueva Zelanda, pero no es una forma sostenible de aumentar la productividad del país ni de aumentar sus perspectivas económicas. No es algo que se puede mantener en el tiempo, no siempre se puede depender de la inmigración para mejorar la productividad. Por ejemplo, veamos una serie de datos de Nueva Zelanda. Comparando a Nueva Zelanda, las compañías extranjeras y las mejores empresas medianas de Nueva Zelanda, las compañías extranjeras son más del doble de productivas que las mejores empresas medianas de Nueva Zelanda. Esta baja en la productividad ha causado que los neozelandeses trabajen 2 horas más en promedio que los trabajadores de países similares. Y esto no quiere decir que estén trabajando con mayor eficiencia. No, eso quiere decir que los trabajadores neozelandeses están trabajando más duramente, más arduamente, pero no más inteligentemente, es decir, no mejorando su eficiencia y por ende mejorando su productividad. Entonces, este cierre en las fronteras ha exacerbado la necesidad de volver a examinar los motores del crecimiento económico de Nueva Zelanda. Es decir, Nueva Zelanda se tiene que plantear no ver una forma cortoplacista de cómo aumentar su productividad, de cómo mejorar sus índices económicos, sino enfocarse más en largo plazo, no buscar formas de no depender ciegamente de la inmigración, sino que ver formas de mejorar su productividad tanto en el corto como en el largo plazo y de tal modo mejorar y mantener su posición económica como el número 1 en el mundo en términos de pandemia. Entonces, a pesar de esto, Nueva Zelanda sigue siendo un país desarrollado, un país con índices económicos muy, muy buenos, muy favorables. Sin embargo, esto no quiere decir que se mantengan con una idea conformista, sino más bien ver esos problemas como por ejemplo el de la inmigración y la necesidad de capital humano, no solo en corto plazo, sino en largo plazo, y así también mejorar su productividad, que es un problema que está asentando mucho en Nueva Zelanda. Así que bueno, ya dicho estas 4 noticias, esto es todo lo que le tenemos por hoy. Noticias muy interesantes, noticias que tienen mucho que hablar, noticias que incluso podríamos recrearlas y estudiarlas bien para ver qué podemos mejorar, no solo ver qué podemos mejorar también como país, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro país también necesita una serie de políticas y podríamos tomar en cuenta las políticas que se toman en Nueva Zelanda. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho el video y no duden en darle un like y en suscribirse. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.